Amigos, qué gusto saludarles. Gracias por acompañarnos en esta ocasión. Estamos aquí con el consejero empresarial Javier Cepeda, que nos da muchísimo gusto que nos acompañe para hablar de un tema sumamente interesante que nos ha traído de cabeza prácticamente a todos los mexicanos, a la mayoría, a toda la comunidad del sector productivo, ya sea trabajadores asalariados, empleadores, empresarios de todos los tamaños. En fin, muchísimas gracias por recibirnos, Javier. Hola Pati, muy buen día para ti. Ana, bienvenidas, muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Este tema que bien menciona Pati, que bueno, puso en jaque a más de uno, ¿no? Y que pareciera que surgió de un momento a otro, todos al SAT, todos a la constancia de situación fiscal, que muchos ni sabían a qué se refería. ¿Qué pasó, Javier? Vámonos al origen. ¿De dónde viene la obligatoriedad para presentar la constancia de situación fiscal de los trabajadores y que todo pueda avanzar como debe ser en cuestión de recibir los ingresos? ¿De dónde viene, Javier? En realidad no existe una obligación de presentar o entregar lo que se conoce como la constancia de situación fiscal. Desde ahí debemos de partir y ser muy claros en el sentido de que el SAT no le pidió a nadie que fuera a sus instalaciones a tramitar la constancia para que se le entregara a su patrón y este a su vez pudiera timbrar la nómina. Eso es un punto con el que tenemos que partir. Entonces, el origen de todo este cambio y de esta necesidad surge cuando se publican las modificaciones a la facturación electrónica. Estas obligaciones y estos cambios obedecen a migrar de la versión 3.3 del CFDI a la versión 4.0. Tecnológicamente hablando, siempre hacemos alusión a las versiones y una versión más reciente trae mejoras y oportunidades y trae cambios. Entonces, ¿cuáles son los cambios fundamentales de la versión 4.0 con respecto a la versión 3.3? Uno de ellos es que ya le exigen al contribuyente emisor, al que se va a encargar de facturar, al que se va a encargar de emitir la factura o el recibo de nómina, que adicione datos y especifique datos, por ejemplo, en el caso de la razón social del contribuyente y particularmente hablando del trabajador, que me especifique el código postal fiscal del trabajador. Entonces, los patrones, al tener la necesidad de poder timbrar un recibo de nómina y no contar con los datos completos del trabajador, como por ejemplo, cuál es el código postal que fiscalmente tiene registrado ante el SAT el trabajador, es ahí cuando empieza a surgir la necesidad y todos los patrones empezamos a pedirles a los trabajadores vayan a las oficinas del SAT a tramitar su constancia de situación fiscal. ¿Por qué se hizo tan complejo este proceso? Nosotros como contribuyentes tenemos la facilidad de, a través de la tecnología, a través de internet, a través de la página del SAT o a través del famoso SAT ID, el poder tener acceso a cierta información de nosotros como contribuyentes, pero para eso tenemos que tener nuestras contraseñas, nuestros accesos, tenemos que tener, por ejemplo, nuestra firma electrónica avanzada, y es común, es normal, que los trabajadores, al no dedicarse de lleno a una, por ejemplo, generación de venta, de facturación, y su única actividad es la de sueldos y salarios, entonces es muy común que sus datos de acceso al portal del SAT no los tengan. Claro. No tenerlos, entonces ahora me obliga a ir a las instalaciones del SAT para decirle, oye, levanto la mano, Necesito mi constancia. necesito mi constancia porque el patrón me la está pidiendo, porque ahí viene mi código postal fiscal y todos mis datos, mi régimen fiscal, con el que yo se lo voy a entregar a mi patrón y este a su vez me podrá timbrar la nómina. Entonces, solo en estos casos era obligatorio acudir personalmente. Exactamente, si yo no tengo, por ejemplo, mi contraseña, yo no tengo, por ejemplo, mi firma electrónica avanzada, no tengo manera, a través de internet, de poder, de una manera más fácil, el poder generar esos datos. Entonces, tenía que ir. Y luego también entendamos un poco que ya llevamos bastantes meses, y no es que casi un par de años, en el que literal en el SAT no hay citas. O sea, es la constante a nivel nacional. A través de diferentes medios, redes, grupos, nos hemos dado cuenta que el contribuyente
realmente tiene un vía crucis para poder generar citas en el SAT. No se ha logrado regularizar luego de pandemia, ¿verdad? No, definitivamente no. Lo que el SAT hizo después de que detecta que el trámite de citas ya se estaba convirtiendo literal en un tema, inclusive hasta de generación de negocio. Hay quienes te ayudan, Claro. hay quienes hasta te ayudan a tramitar tu cita en el SAT. Y hay gestores. Sí, ¿no? hay gestores. Por llamarlos de alguna manera. Hay gestores de constancias, de situación fiscal, hay gestores de citas en el SAT, y que está bien, o sea, a final de cuentas, como mexicanos somos buenísimos tratando de buscar la forma en cómo generar recursos, y en este caso, al tener una necesidad muy marcada en la que la autoridad fiscal no me la puede cubrir, como es la generación de citas, pues alguien más está haciendo esa chamba. Entonces, el SAT detecta esta práctica y dice, ¿saben qué? Vamos a regularizar el tema de las citas. Y le preguntábamos, ¿nos vas a dar citas? Claro. Y contestaban, bueno, no es que te vaya a dar citas, pero vas a hacer la solicitud y te voy a poner en una fila virtual. Y esa fila virtual de cientos o de miles de personas es esperar virtualmente cuando el SAT va avanzando, cuando la fila va recorriéndose y te toca tu turno para poder ahora sí presentarte a hacer tu trámite correspondiente, alta de nuevos contribuyentes o diferentes trámites que hacemos regularmente en el SAT. Para entender entonces, no era obligatorio que todo el mundo se volcara al SAT y llevara la constancia, sin embargo, daba la certidumbre pues, de que la información era la correcta, ¿no? Para el patrón, porque a lo mejor le piden a alguien el código postal y darle a su casa, ¿no? Y tendrá que ser el fiscal. Entonces, ya teniendo la constancia, se tienen los datos exactos. Sí, y eso es un muy buen punto, y te voy a decir por qué. Porque gran parte de los cambios de la versión 4.0 del CFDI es un tema de validación. Recordemos que nosotros como contribuyentes mandamos nuestro recibo de nómina a timbrar, a certificarse a un proveedor autorizado por parte del SAT, lo que se conoce como el PAC, Proveedor Autorizado de Certificación. El proveedor lo que hace es recibir tu documento, recibir tu recibo de nómina. Si cumple con todos los requisitos fiscales y además tecnológicos, le pone lo que se conoce como el folio fiscal y ya se convierte ahora sí en un CFDI de nómina. Y una de las validaciones que hace el PAC es el código postal del trabajador. Tiene que coincidir con el que está registrado ante el SAT. Si yo le di a mi patrón mi código postal, el de mi domicilio donde actualmente vivo, pero no coincide con el que está registrado ante el SAT, al momento de que mi patrón mande a timbrar mi recibo de nómina, la validación no pasará y automáticamente marcará un error. De hecho, hemos hecho las pruebas y efectivamente no pasa, no se valida, no se certifica, no se timbra. Entonces es ahí cuando dices, la constancia me sirve precisamente para constatar que los datos que vienen ahí asentados son los correctos y los adecuados. Pero, lo hemos dicho muchas veces, no existe una obligación de entregar esa famosa constancia de situación fiscal del trabajador al patrón. Si yo como trabajador conozco mis datos fiscales, si yo como trabajador conozco mi código postal que viene asentado en el SAT y es el único dato que le hace falta a mi patrón para poder timbrar mi nómina, yo se lo puedo proporcionar de voz, yo se lo puedo escribir, y si este es el correcto, el patrón lo va a tomar, lo va a timbrar y pasará el proceso de certificación sin problema alguno, y ya me evité el tener que ir a hacer las famosas largas filas al SAT. Por eso entonces la preocupación de los patrones, por eso la exigencia a los trabajadores de que les llevaran la constancia, porque si no, no pueden hacer deducible la nómina, o qué pasa si no existe la relación de un código postal con otro. Fíjate que en este sentido del tema del timbrado del recibo de la nómina, el menos perjudicado era el SAT y fue el que sin darse cuenta se perjudicó solo. ¿Por qué? Porque con los cambios a la facturación electrónica, muy probablemente no se tomó en cuenta que el universo de trabajadores es mucho mayor al universo de, por ejemplo, clientes que reciben una factura electrónica de sus proveedores. Claro. Entonces, y tampoco se tomó en cuenta que la gran mayoría de trabajadores probablemente no tenían acceso a sus contraseñas para poder entrar al portal del SAT y que iba a ser necesario acudir a las instalaciones del SAT. Entonces, literal, el SAT mandó la regla y solito se puso en un predicamento. Entonces, es un harakiri. Entonces, ¿qué pasa con los patrones? El patrón también corre
diferentes riesgos. Él como contribuyente emisor y como patrón del recibo de nómina, él tiene la obligación de timbrar una nómina de manera adecuada, con los datos correctos. ¿Qué pasaría si una nómina se timbra de manera con datos incorrectos? Yo como patrón, cabe la posibilidad de que el SAT me diga, me detecte ciertos errores, ciertas inconsistencias o ciertas diferencias, me lo haga saber y a través de esto me impute sanciones. Por ejemplo, de cada recibo de nómina con error, el SAT me puede multar con hasta 400 pesos. Si yo tengo una plantilla, no sé, de 50 trabajadores y todos tienen error, entonces multiplicas 400 por hasta 50 recibos de nómina. Otra sanción es que el SAT me puede multar con hasta el 10% del valor del recibo de nómina. Si el recibo de nómina que te emití como trabajador es de 10,000 pesos, el SAT, al encontrar diferencias, podría multarme con hasta 1,000 pesos, particularmente de ese recibo de nómina. O lo peor de todo, que el patrón no se puede hacer deducible, como bien me comentas, la nómina. Y esto sí es un tema bastante delicado, porque si tomamos en cuenta que del universo de empresas que estamos en actividades económicas en el país, prácticamente el gasto más relevante es la nómina. O sea, el gasto más fuerte es la nómina, que puede llegar a representar entre el 30 y el 50% de lo que la empresa gasta de manera mensual totalmente. Si la empresa entre gastos fijos, variables, rentas, luz, etcétera, o sea, todo lo que me pongas de gastos, gasta 100 pesos, muy probablemente, tan solo de nómina, son de 30 a 50 pesos. Entonces, el riesgo para mí como patrón de no poderme hacer deducible esa nómina es muy alto. Querría decir que yo tendría que pagar más impuestos por no haberme podido deducible esa nómina. ¿Qué condiciones se presentaron? Yo pienso en este asunto de que el SAT pues, se disparó en el pie de alguna manera para que se diera una prórroga. ¿Qué pasó? Mira, en los tiempos no iban a dar. Recordemos que el SAT incluso... Ya nos lo habías comentado. Sí, incluso el SAT había previsto que todas las oficinas del país iban a atender los días sábados del mes de junio. Claro. Pero, y de 9 a 4 de la tarde. Incluso con esto no iba a ser suficiente. O sea, era un universo impresionantemente grande de trabajadores con la necesidad de la constancia. Y si a esto le sumamos, siendo realistas, que tuvimos prácticamente 6 meses del 2022 para atender estos cambios, para implementar estas modificaciones y dar cumplimiento a la migración del CFDI 3.3 al 4.0, tuvimos 6 meses. Y la realidad es de que muchos lo dejamos hasta el final. No consideramos y no tomamos en cuenta que iba a ser complejo dar cumplimiento por ciertos tipos de escenarios. Cuando nos dijeron, oye, tienes que incluir el código postal del trabajador, sin problema. Oye, tienes que venir escrito exactamente la razón social del cliente como viene en el SAT o en su constancia de situación fiscal. Dijimos, sin problema. Oye, tienes que especificar el régimen fiscal, sin problema. Pero no nos pusimos a pensar lo que implicaba tener toda esa información de todos nuestros clientes y en este caso de todos nuestros trabajadores. Entonces, cuando ya empieza a subir el agua y nos empezamos a ahogar, es cuando a través de diferentes organismos se levanta la voz del sector privado y decimos, oye, no va a alcanzar el tiempo. Pero más allá de que la iniciativa privada en esta ocasión tuviera mucho que ver, que la verdad es que se levanta la mano de una manera muy responsable, la realidad es de que el SAT fue el que levantó la mano y dijo, aguántenme tantito. No podemos. ¿Por qué no podemos? Y ahora, el problema no es que se haya recorrido la facilidad de poder seguir timbrando 3.3 y 4.0 en lo que resta del 2022, porque recordemos que la prórroga se va hasta el 1 de enero del 2023. El problema no es ese. El problema sería que volviéramos a caer en un tema de conformismo, de confianza, de decir, ya sé cómo va a estar, y en diciembre
Voy. Recordemos que particularmente en diciembre, y no sé si sucede en otros lugares, pero aquí en México, en diciembre, un mes de 31 días, regularmente es como de 12 laborales. Cuando mucho. De 12 laborales. Y ya deberíamos de saber y conocer que hay instituciones, hay dependencias que literal el día 12, 13, 15 de diciembre se van. No sabemos en qué fecha se va a ir el SAT a descansar en 2022. Y aunque dejaran guardias, no serían suficientes. Entonces, la recomendación principal sería, desde ahorita, con el tiempo prudente, oye, no pierdes nada, manda a un grupo de trabajadores, después mandas a otro grupo. O sea, no es necesario que mandes al 100% a todos de manera inmediata y a todos juntos, pero irlo haciendo de manera paulatina, ir haciendo el proceso de migración de la versión 3.3 a la versión 4.0. ¿Para qué? No para que en diciembre veamos cómo le vamos a hacer para poder migrarnos, sino inclusive para en diciembre ya haber tenido toda la migración y decir, hagamos unas pruebas, todo funcionó bien, no nos falta nada, ahora sí, cerramos la cortina de 2022 y abrimos la de 2023. Es un respiro, ¿no? A final de cuentas, que necesitaba mucho el sector privado y ya ni digamos el SAT. Totalmente. Un respiro que literal nos permite, con mayor tranquilidad, con mayor tiempo, el poder dar cumplimiento. La realidad es de que la versión 4.0 no tiene mayores implicaciones en su implementación más que el dedicarle el tiempo a tener todos los datos de todos los clientes, de todos los trabajadores, hacer el proceso de migración, de configuración en los respectivos sistemas administrativos y entender, y aquí es muy importante, entender para qué se están haciendo estas modificaciones. De entrada te voy a decir una cosa, lo que quizás mucha gente no ha notado es que si yo como trabajador en este momento te doy a ti como patrón mi código postal fiscal, es con el que tu patrón tienes que timbrar. O sea, punto número 1, tú como mi patrón, con ese código postal tienes que timbrar mi recibo de nómina. Pero queda en el aire el decirte si ese código postal corresponde realmente al domicilio en donde vivo. Porque incluso ese código postal puede corresponder al domicilio de tú como patrón, porque tú me diste de alta, o de mi primer patrón, pero no necesariamente corresponde a mi domicilio en el que realmente vivo. Y entonces la pregunta también sería, el SAT quiere que yo como trabajador le dé a mi patrón el código postal fiscal que a mí me corresponde registrado ante el SAT para que mi patrón timbre un recibo de nómina que literal, ese código postal en ese recibo de nómina no le va a decir nada realmente a mi patrón ni al SAT, porque probablemente yo ahí ni siquiera vivo. Y entonces ahora hay que aprovechar para que el trabajador, al momento de ir a las oficinas del SAT a solicitar su constancia de situación fiscal, pueda en ese momento actualizar sus datos, porque si no, es como si te obligara a darme algo, pero que no me va a servir de nada para poder justificarlo. A ver, Javier, nada más, y creo que esta pregunta la tenemos muchos trabajadores asalariados, que de repente recibimos incluso advertencias o amenazas de la empresa en la que laboramos. No te voy a pagar si no me tienes esa constancia. ¿Se puede retener la nómina, el pago a los trabajadores si no entregan la constancia de situación fiscal? Qué valor realmente, qué valor de patrones, qué valor de empresas de amenazar con esta situación, pero también, además del enorme valor de amenazar, qué enorme desconocimiento de la ley, porque ni por el hecho de que mi trabajador no me lleve su constancia de situación fiscal, ni por otra razón alguna, yo como patrón tengo permitido retener el sueldo de mis trabajadores. O sea, de entrada te digo, es totalmente prohibido que yo como patrón te retenga tu sueldo por cualquier razón, aunque yo como patrón crea que es una razón justificada. Entonces, mi primer comentario es, ¿qué valor tuvieron esos patrones? Pero también qué enorme desconocimiento. Y en ese sentido, de cierta manera también entiendo a los empresarios, entiendo a las empresas, y muy probablemente no lo iban a hacer. O sea, siendo conscientes, muy probablemente no te iban a retener el sueldo, pero de alguna u otra manera tenían que buscar la forma de que los trabajadores hiciéramos caso, porque también entendamos, habemos de todo en la viña del Señor.
Habemos personas muy responsables, otros no lo tanto, y habemos personas que dejamos todo para después, nos piden la constancia, no vamos al SAT, pueden ser muchas cosas. Entonces, probablemente las empresas que amenazaron con este punto de retener el sueldo de los trabajadores por no recibir la constancia, muy probablemente no lo iban a ejecutar. Entonces, pero también, por otro lado, yo diría, si somos capaces de amenazar con cualquier tema, deberíamos de ser capaces de cumplirlo. Ojo, porque muchas veces, como dicen por ahí, si vas a sacar la pistola, pues no nada más es para amenazar. Entonces, los patrones tenemos que entender cuál es la legalidad, en qué marco nos tenemos que dirigir. Y más allá del poder amenazar con palabras o con acciones sin sustento ni fundamento, más bien tendríamos que buscar los mecanismos para pedirle al trabajador y hacer que las cosas sucedan de la mejor manera y en beneficio de todos. Pues. Muy bien. Ni mucho menos motivo para una recesión, ¿verdad? No, definitivamente no. Eso sería, o sea, si un patrón dice, ¿sabes? Sería pretexto, ¿no? Sí, al final de cuentas sería una excusa infundada el querer rescindirle su contrato, su trabajo a la persona por este simple hecho. Reitero, lo más importante, yo como patrón ni siquiera tengo la obligación de entregarte mi constancia de situación fiscal. Si yo conozco mi código postal, te lo proporciono, y con ese timbró, con eso es más que suficiente. Porque al final de cuentas, no sé si lo vieron incluso en redes sociales, hubo un tipo meme que decía, el SAT le pide al trabajador su constancia de situación fiscal, el patrón le dice al trabajador que vaya y se lo pida al SAT, o sea, hubo muchísimo... Para que al final termine otra vez en el SAT, era absurdo, ¿no? Exactamente, era un absurdo, pero inclusive esas comunicaciones, yo por eso he dicho que las redes sociales pueden ser muy buenas o muy malas, dependiendo del tipo de información que nosotros creamos, porque para validar información hay que hacerlo en medios oficiales. Y si nos creemos todo lo que vemos en redes sociales, podemos inclusive caer en noticias falsas o infundadas. La realidad es de que el SAT no le pidió constancia de situación fiscal a nadie. Punto número 1. Punto número 2. Si el trabajador va por ella, ni siquiera tiene la obligación de entregársela al patrón, con el que le diga cuáles son sus datos fiscales. Punto número 3. Te entrego mi constancia. Vas a constatar mis datos, vas a tener mi recibo de nómina y literal a mi constancia no le vas a hacer absolutamente nada más. O sea, hay quienes decían, es que el patrón se la va a entregar al SAT porque el SAT se la entregó al trabajador. No, o sea, definitivamente es un dato en el que simplemente voy a validar cuáles fueron mis datos fiscales, los de mi trabajador, para poder timbrar su recibo de nómina. Ingeniero Javier Cepeda Orozco, consejero empresarial, ¿con qué nos quedamos a manera de conclusión en esta charla? Fíjate que tenemos ya prácticamente el inicio del segundo semestre de 2022. Como susto, como película de terror, el que no nos iba a alcanzar el tiempo para dar cumplimiento a nuestras obligaciones fiscales, creo que ya pasamos el pequeño preinfarto. Y esto nos tiene que servir para hacer las cosas de manera anticipada. Y lo digo año tras año tras año, con modificaciones fiscales, anticípate, pero no sé, como que nos encanta la adrenalina. Entonces, de dejar las cosas al final. Entonces, mi recomendación es, arranquemos un segundo semestre que nos pueda servir la experiencia del primero y de los horrores que pasamos y de los sustos que tuvimos para poder planear y ejecutar las cosas de manera anticipada, para poder hacerlo con el orden requerido. Y es importante incluso el conocer las disposiciones fiscales. De la facturación electrónica hubo muchos cambios, así como otras modificaciones fiscales. Entonces, el desconocimiento de la obligación fiscal no me exime de mis responsabilidades. Y yo sé que los empresarios están muy involucrados en su operación, en el día a día, en generar negocio, recursos, ingresos para poder sobresalir en este tan complicado panorama financiero que tenemos a nivel mundial. Y yo los invitaría a que nos mantuviéramos actualizados. Una actualización continua de información fiscal, contable, empresarial, por lo menos me genera ese sentido de responsabilidad. Yo los invitaría a que en mis redes sociales, particularmente en Twitter, me puedan seguir. Ahí todos los días soy amante de compartir tips, consejos, modificaciones, cambios. Ahorita estamos hablando mucho del CFDI, carta aporte, y vamos a hablar de otras cosas más que de manera rápida las personas pueden enterarse, pueden atender, pueden dar cumplimiento y que de cierta manera pueden hasta compartir. Entonces, yo los invito a que en Twitter, @JavierCepedaOro, me puedan seguir, puedan continuar con esta información y, ¿por qué no?, seguir hablando de estos y otros temas. Y que además lo haces de una manera sensacional.
muy relajaditos, unos contenidos súper sencillos de entender, entonces sí vale la pena por supuesto seguirte en las redes sociales y por eso también eres nuestro consultor favorito aquí en Go Business. Gracias por el espacio, Javier, y por supuesto síganos, déjenos todos los comentarios que tengan y te los haremos llegar, Javier, para que podamos responder pues todo lo que tiene que ver con este tema que definitivamente no nos gusta, pero tenemos que dominarlo para que no nos quieran ver la cara, es importante. Y a platicarlo de las formas más amenas posibles. Y como bien lo dices, en el lenguaje en el que todos podamos entender. Hay contadores, administradores, empresarios, hay personas con diferentes tipos de profesiones, conocimientos, pero la idea es que todos podamos entender y que todos podamos compartirlo. Agradezco realmente la invitación y sigo al pendiente para todas las solicitudes que vayan a tener y con todo gusto las atendemos. Muchas gracias, Javier. Gracias, Javier. Al contrario, Pati, Ana. Gracias, Pati. Y vámonos, ya saben, síganos en nuestras redes sociales también, Go Business. Hasta la próxima.